lo que ha sido el partido, la derrota contra Estados Unidos 2-1 en la jornada de hoy en Chester, en Pensilvania. Entrando ya dentro de lo que es el análisis de la selección nacional y contra qué rival se enfrentó, contra qué Estados Unidos jugó el día de hoy. Jugó no contra la mejor selección de Estados Unidos. Jugó contra una selección de Estados Unidos que está probando, mientras que Alfaro puso todo lo mejor que tenía a disposición. Esa es la base de la que vamos a partir para dimensionar la calidad del rival y del amistoso de esta noche. Las principales figuras de Estados Unidos: Christian Pulisic, que es la figura mayor que tiene Estados Unidos, delantero del Milan. Se había lesionado, viene recuperándose de una lesión ya desde octubre, una lesión en los isquiotibiales que había sufrido en aquel mes. Ya se había recuperado, pero a sabiendas de que es una figura excluyente en Estados Unidos y que ya no hay nada que probar con él, se optó porque él continúe trabajando de manera normal en el Milan y no se lo tenga en cuenta para este partido amistoso o para estos amistosos. Otro jugador no convocado por Estados Unidos: Timothy Weah, jugador del Olympique de Marsella, habitualmente titular en la selección de Estados Unidos. No fue convocado por mera decisión técnica. El técnico de Estados Unidos es el argentino Mauricio Pochettino, de dilatada trayectoria, finalista de Champions en su momento con el Tottenham. Tuvo su paso por el Paris Saint-Germain. Hoy por hoy es técnico de la selección de Estados Unidos. Optó por dejar, por ejemplo, afuera a Weah por ver a otras figuras, por ver a otros jugadores. Y hay otro jugador, McKennie, jugador de la Juventus, que no fue convocado por el técnico Pochettino porque también venía con inconvenientes físicos y no se lo convocó para esta oportunidad. Entonces, sacando en limpio, Estados Unidos, para este amistoso contra Paraguay, no puso en la lista de convocados a sus tres mejores jugadores: Weston McKennie, Timothy Weah y Christian Pulisic, que son las tres figuras de relieve que tiene Estados Unidos. Y en contrapartida apareció la convocatoria de Reina, el que hizo el primer gol de cabeza el día de hoy contra Paraguay, jugador actualmente en el Borussia Mönchengladbach, que había tenido su paso por el Borussia Dortmund, después fue a la liga inglesa. Por problemas físicos no tuvo continuidad en la liga inglesa. Retornó a Alemania fichando por el otro Borussia. Es una figura importante hoy por hoy también en Estados Unidos y ha sido la figura más gravitante, de hecho, en el amistoso de hoy, por etiqueta, por capacidad y también porque además hizo el gol. Yo estuve revisando la alineación de Estados Unidos. No es la selección suplente, por decir, no es una selección suplente. No jugaron todos los titulares y no fueron convocadas todas las figuras. Las principales no estuvieron presentes. Bueno, yo considero que en la selección no está todo mal, pero tampoco está todo bien. De hecho, hoy la selección no está bien. Viene arrastrando este rendimiento flojo desde aquel partido contra Ecuador. Desde aquel partido contra Ecuador en eliminatorias, donde Paraguay tenía que ganar para cerrar la fiesta como tenía que ser, la fiesta de clasificación en aquella noche. Como que se apoderó de Paraguay en aquella jornada una especie de miedo a perder en aquel encuentro y se conformó con el empate contra Ecuador. El partido que precedió a aquel fue el que se había perdido contra Brasil. La primera derrota en la era Alfaro.
victoria de Brasil 1-0 en Brasil, en São Paulo, en cancha de Corinthians. Como que, bueno, no había para escandalizarse por aquella derrota contra Brasil, pero sí me parece que había que ganar contra Ecuador. Después Paraguay se repuso, le ganó a una selección peruana eliminada, pero de ahí en más, 2-2 con Japón, 0-2 contra Corea del Sur, en ambos partidos siendo superados por los rivales, y hoy cayendo contra Estados Unidos por 2-1. En el contexto mencionado, Estados Unidos sin haber puesto a sus 3 principales figuras para este partido. El técnico Pochettino está probando opciones de cara al Mundial, donde por ser país anfitrión y por haberse ganado ya de un tiempo a esta parte un prestigio a la selección de Estados Unidos, que es la selección dominante con CONCACAF, hoy por hoy podemos decir que de vez en cuando le viene peleando México, cuando que anteriormente era al revés. Evidentemente iba a ser un rival exigente para Paraguay. Y eso quedó demostrado, quedó plasmado en el campo de juego en Chester, donde la superioridad fue muy notoria. Sobre todo cuando Estados Unidos empezó a acelerar y empezó a intensificar su fútbol, dándole dinámica a sus movimientos. A Paraguay le ha costado muchísimo. Más todavía con la ausencia de Cubas en la mitad de la cancha. Más todavía con la ausencia de Cubas, porque con Bobadilla y Diego Gómez Paraguay nunca pudo cerrar bien los espacios. Diego Gómez es un jugador multifacético en la mitad de la cancha, pero que se siente mucho más cómodo cuando no tiene como principal compromiso la marca. Cuando la marca para él es un accesorio, es un complemento, y lo principal pasa por la elaboración y en el acople ofensivo. Ahí es donde se siente mejor Diego Gómez. Pero cuando se lo compromete con la marca, hay problemas. Y Paraguay tuvo sus problemas. De hecho, muy temprano, apenas se movió la pelota, Estados Unidos ya se encontró con el 1-0. De un desborde muy fácil para el lateral izquierdo que se había quedado instalado por la derecha. Con un amague dejó pagando a todo el sector izquierdo de la defensa paraguaya para colocar un centro y encontrar muy en solitario a Reina. No te pueden sorprender de esta forma en el arranque de un partido donde se supone que los jugadores están frescos, están con la mente fresca y el nivel de concentración tiene que ser muy alto en el inicio del partido. La concentración se suele perder, pero ya en momentos de cansancio y demás. Sin embargo, esta selección entró sin la concentración debida en este partido y perdió en una faceta en la que históricamente ha sido una fortaleza de Paraguay, el juego aéreo. De entrada pierde con un juego aéreo, un desborde fácil, cabezazo fácil, solo de Reina para marcar el 1-0. El manejo del balón ha sido de Estados Unidos casi de manera exclusiva hasta los 25 minutos. En ese interín Paraguay tuvo una buena salida con Junior Alonso, con gran visión de juego, y esto no es novedad en él, es un rasgo de Junior Alonso, que tiene buena visión de cancha y también tiene la capacidad técnica para meter pelotas a profundidad. Lo habilitó Almirón, que hizo un desborde correcto, rápido y certero para colocar un centro a la altura de Alex Arce, quien pudo por fin marcar su primer gol con la camiseta de la selección nacional. Me parece que Alex Arce muestra otra fortaleza hoy en comparación a convocatorias anteriores suyas. Hoy yo por lo menos lo vi con más convicción, con mayor presencia, pero estuvo muy solo arriba. Muy solo arriba. Y así va a ser difícil para cualquier delantero que no sea un fuera de serie. Sabemos que los delanteros nuestros, sea Alex Arce, sea Tony Sanabria, y por citar a otros que no estuvieron, un Isidro Pita, un Adam Vareiro, no son jugadores fuera de serie, no son delanteros fuera de serie, son delanteros estándares. Entonces, con delanteros estándares va a ser muy difícil que uno solo haga guerra y pueda vencer
a las defensas rivales. Blas Riveros. Para mí hoy cumplió con creces Blas Riveros. Para mí cumplió con creces hoy Blas Riveros. El mejor lateral izquierdo que tenemos hoy por hoy en el fútbol paraguayo. Sobre todo cuando tiene que marcar presencia en la faceta ofensiva. Cuando la selección no tiene la pelota, la selección no tiene la pelota, obviamente que lo suyo va a pasar muy desapercibido. Porque él es un jugador que se hace protagonista cuando su equipo tiene la pelota, porque él se muestra permanentemente, porque es un jugador que desborda de manera constante, persistente, va mucho al ataque, pero para que el lateral vaya al ataque, obviamente el equipo tiene que tener la pelota. Si no la tiene, no hay razón de ser de una presencia ofensiva de un lateral. A mí me gustó Riveros, me parece que hizo un buen partido. Blas Riveros en ese sentido, pero necesita él que el equipo sea más protagonista. Así como necesita Diego Gómez que el equipo sea protagonista y que él esté metros más adelante en el campo, más en el acople ofensivo que en lo defensivo. Y también contar con mayor adelantamiento de líneas Paraguay. No meterse tan atrás. Paraguay como que tiene una predisposición de ceder el terreno y dejarse someter por los rivales. A mí me parece que esa postura habrá que cambiar. Creo que esa postura hay que cambiar porque, o si no, vamos a sufrir en todos los partidos. Peor aún, cuando tenés la predisposición de esperar y encima te hacen un gol. Ahí se hace todo mucho más complicado. Sí, Enciso bajo. Enciso no fue el protagonista que hubiéramos deseado en el partido de hoy. Hoy trascendió más el juego de Almirón entre los atacantes. Trascendió, estuvo más protagónico el rol de Miguel Almirón asistiendo para el gol y también mostrándose permanentemente, tratando de conectarse. Recibió muchos golpes también hoy Almirón, justamente producto de su participación en el juego. Yo creo que hoy un doble 6 entre Bobadilla y Galarza pudo haber sido más fructífero y soltarlo un poco más a Gómez. Y te digo, inclusive de haber jugado de arranque Brian Ojeda, que también tiene características para ayudar en defensa. Si bien es cierto, no es un jugador tapón clásico como un Andrés Cubas, pero para hacer un doble 6 me parece que es más apropiado que sacrificarlo a Gómez en esa tarea. Entre Ojeda o Galarza, cualquiera de los dos podía haber jugado con Bobadilla y me parece que Paraguay hubiera tenido mayores aciertos en el sector defensivo. Pero al margen de esa situación, hay un juego del rival que le supera a Paraguay. Hubo un juego del rival que le supera a Paraguay. Repasando números, bueno, vamos a encontrar que hay cierta paridad. 56% de posesión para Estados Unidos, 44% para Paraguay. O sea, la diferencia no fue abrumadora. Tiros totales, 8 para Estados Unidos, 8 para Paraguay. Disparos a puerta, 4-3 ganó Estados Unidos. Gran probabilidad, bueno, 3-1 para Estados Unidos. Ahí sí ya hay una diferencia. Pero si vamos a ir a estadísticas más precisas, hay sí una diferencia ya importante en cuanto a posesión de Estados Unidos sobre campo paraguayo y posesión de Paraguay sobre campo de Estados Unidos. Ahí sí hay una diferencia. Entonces, eso sí marca lo que fue el trámite del partido. Paraguay casi le equipara en la tenencia de Estados Unidos, pero las veces que Paraguay tuvo más en campo propio. En cambio, Estados Unidos, las veces que tuvo más en campo rival. Ahí es donde radica la diferencia y donde se nota en el juego. Ahí es donde uno mira el desarrollo del partido y ver la superioridad del rival. Porque no hay mucha, repito, insisto, no hay mucha diferencia en el global de tenencia. Pero sí hay una diferencia importante en dónde se tuvo esa tendencia. Y eso es lo que se nota en el desarrollo del partido. Estados Unidos circuló más la pelota en campo paraguayo, mientras que Paraguay circuló más la pelota
en campo propio. Esas son situaciones sí, bien claras en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo del partido. Hay un problema que Paraguay debe solucionar que tiene que ver con la solidez que se ha perdido. Paraguay perdió esa solidez, esa consistencia de juego, de intensidad que había mostrado en gran parte de las eliminatorias. Esa parte es la que Paraguay tiene que recuperar. De tener el arco en cero, no solamente por el mérito que pueda tener el arquero, sino la solidez que tiene que mostrar toda la línea defensiva y el medio sector, y con la ayuda de los extremos, y tener de vuelta un equipo compacto que resulte espeso para el rival, un equipo que al rival le ponga demasiadas dificultades para llegar hasta el arco. Hoy Paraguay brinda facilidades para que el rival llegue hasta el arco. Ese es un aspecto muy importante que me parece se tiene que recuperar. Hay una memoria que hay que recuperar en ese sentido. Y también enfatizo lo que había manifestado. Hay una predisposición, me parece, hasta exagerada de esperar al rival. Y cuando el rival te supera, se hace mucho más complicado. O sea, si le das las condiciones para que el rival te supere. Hoy entramos en el partido cuando la urgencia empezó a hacer sonar más fuerte la alarma por el sector de Paraguay. Paraguay, cuando se dispuso a salir, demostró que también puede, que tiene armas, que tiene elementos. Hubo tramos, no fueron muchos, pero hubo pasajes del partido donde Paraguay sí demostró que puede, que tiene la capacidad de jugar a la pelota, de armar sociedades, de tratar de dañar al rival a partir también de la posesión y del manejo claro de conceptos ofensivos. Entonces, no es un equipo que esté totalmente desprovisto de recursos como para dejar totalmente de lado la posibilidad de hacerse protagonista y de salir a buscar el partido. A mí me parece que Paraguay tiene que tratar de recuperar aquello que había mostrado en los partidos bravos, que jugamos en el Defensores del Chaco. Paraguay ganó partidos serios en el Defensores del Chaco, contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, por citar 3 de los varios partidos que ha ganado Paraguay en la era Alfaro en el Defensores del Chaco. Y lo hizo bien, lo hizo manteniendo la cabeza fría, con concentración en el juego, sin perder la compostura, porque se acordarán que en aquel partido contra Argentina, primero marcó Argentina. En aquel partido contra Venezuela también se presentaron adversidades dentro del trámite. El penal errado, el golpe que después dio el rival, y Paraguay se repuso con carácter y terminó ganando aquellos partidos. Entonces, yo creo que hay que recuperar esa memoria, esa parte como que entró un virus y le ha sacado a Paraguay ese nivel de concentración en cuanto a la solidez futbolística que ya había mostrado en esta era Alfaro. Lo que para esta altura esperamos es que Paraguay muestre ya un crecimiento con respecto a aquellos partidos grandes que ha ganado en el Defensores del Chaco, y partidos importantes que también ha empatado en condición de visitante. Pero voy a aquello de, si en el Defensores del Chaco Paraguay puede asumir un protagonismo y pudo ganar aquellos partidos, los ganó. Como también en aquel partido que puntualicé, el último partido que era el de la clasificación, cuando Paraguay ya entró con la predisposición mental, con el subconsciente ahí ya metido con que un punto sería suficiente y que incluso si no ganamos, Argentina le va a ganar nomás luego a Venezuela en el Monumental, como que eso cuando se insertó en la mente, Paraguay automáticamente dejó de ser aquel Paraguay
bravo de entrar a ganar los partidos. Y desde esa vez Paraguay está perdiendo ese aspecto, ese nivel de juego con pelota y con cabeza. Como que perdió recursos futbolísticos a partir de esa predisposición mental. Y obviamente que genera preocupación porque las dudas se han sembrado en estos partidos amistosos. La gira asiática fue, no quiero decir pobre, pero la gira asiática reflejó el momento de decrecimiento de Paraguay, que cuando se topa con rivales de alta dinámica, sufre. Y hoy Estados Unidos, sin haber puesto a las 3 figuras que mencioné, que no convocó a Estados Unidos, entonces perdimos contra una selección que no puso lo mejor, que nos superó en el juego, y además nosotros sí hemos puesto todo lo mejor que teníamos a mano. No jugó Cuba por el inconveniente que había tenido en la renovación de la documentación para su permanencia en Estados Unidos, porque él milita en el fútbol de Estados Unidos. En este caso él milita en el fútbol de Canadá porque juega en el Vancouver, pero participa en el fútbol de Estados Unidos. Más allá de esa ausencia y que no haya estado Alderete, que fueron ausencias de consideración, si se quiere, en Paraguay, pero al margen de eso, puso todo lo que tenía Paraguay, lo mejor de ahora, y fuimos superados. A mí me queda flotando en la cabeza si, así como estamos ahora, realmente estamos para competir en el Mundial, porque después de lo que habíamos visto en ese tramo importante de las eliminatorias, yo me quedé convencido de que Paraguay estaba para competir en el Mundial. Si le ganaste a Argentina, si le ganaste a Brasil y podés sumar a los otros resultados, o sea, otros rivales a los que hemos ganado, uno tranquilamente puede decir, si pude ganarle a Argentina, que venía con una racha impresionante de partidos invictos, Brasil más allá de su mal momento, pero tiene figuras también de alto relieve, uno puede decir, si pude ganar a estos rivales, puedo ganarle a cualquiera. O por lo menos competirle, por lo menos hacerle frente. Sin embargo, hoy están rondando todas las dudas en torno a esta selección si realmente va a tener o no el nivel competitivo para el Mundial. Y ojo, con competir no me refiero a pasar fase de grupos, que Paraguay debería pasar. Fase de grupos, Paraguay tiene que pasar. Son 48 selecciones que van a participar. Y la mayoría va a pasar de fase. Son 48 selecciones repartidas en 12 grupos. Clasifican los 2 primeros de manera directa. Son 24 selecciones ya ahí. Es decir, ahí ya clasifica la mitad. Ahí ya clasifica el 50% de las selecciones participantes. Y para completar el cuadro de 32, van a clasificar los 8 mejores terceros. Es decir, de 48 selecciones, clasifican 32 para 16avos de final. Entonces, yo no veo que Paraguay no pueda clasificar de fase de grupos para 16avos de final. No hacerlo sería un rotundo fracaso. Sería una catástrofe en este mundial que se viene, con 48 selecciones y con 32 clasificados o clasificadas para la siguiente ronda. No pasar de la fase de grupos es una verdadera catástrofe. Entonces, yo no me refiero, cuando hablo de competir, de pasar de ronda, la primera ronda. Porque vamos a ver selecciones con niveles muy flojos o discretos que van a pasar de ronda, que igual van a estar
en los 16avos de final. Y ahí es donde va a empezar el verdadero mundial. El Mundial 2026 recién va a empezar en la fase 2, cuando se haga el filtro en fase de grupos y queden 32 selecciones, que es la cantidad habitual de los últimos mundiales. En un mundial de 48 selecciones, pasar a fase 2 va a ser el equivalente a clasificarse a un mundial de 32. Va a tener que trabajar mucho, yo creo que más que en lo futbolístico, en lo mental, Gustavo Alfaro, y que él también tiene que dejarse convencer de que también se puede salir a atacar, se puede salir a ser protagonista. No digo a lo loco, no digo descuidar toda la defensa y volcarse arriba, dejar espacios y que después cualquier selección te pueda llenar la canasta por haberse descuidado en zona defensiva. Pero sí, Paraguay puede adelantar un poco las líneas, no meterse muy atrás. Paraguay puede convencerse de que puede jugar con la pelota, que hay jugadores para jugar a la pelota y con la pelota. Y de esa forma tratar de recuperar un poco la esencia de aquella selección que él había encendido, que Gustavo Alfaro había encendido. Una selección que estaba en lo más profundo del abismo. Él sacó, revivió, encendiéndole una llama que hace rato no veíamos en la selección nacional. Y hoy vemos que esa llama, no digo que se haya apagado totalmente, pero hay que echarle un poco de combustible. Y en eso tiene que ver muchísimo el entrenador Gustavo Alfaro, que él mismo también se autoconvenza de buscar otra manera futbolística de encarar los partidos. Paraguay puede encontrar una manera de volver a ser el equipo intenso, protagonista, aguerrido, que no le deja respirar al rival y que te puede pelear cada pelota con la bravura. No digo de la manera de... no me refiero a la manera de que se peleó ese lateral en la mitad de la cancha donde terminó en escaramuza y lo peor de todo, con Omar Alderete viendo la tarjeta roja en esa escaramuza que ahora le priva de jugar el partido contra México. Hoy, con lo que estamos viendo, no sabemos qué tan bien vamos a llegar al Mundial del próximo año. Gracias a todos,